encanta este encuentro porque la verdad es que yo lo echo de menos. Con motivo de las redes sociales, pues estoy siempre viendo fotografías e historias, y cada vez que me salen fotografías de las antiguas charlas que teníamos aquí, pues la verdad es que siento, bueno, tú lo sabes, ¿no? Me acuerdo de estos ratos, que la verdad que eran ratos muy agradables, y debido a la pandemia, pues tuvimos que cortarlo. Lo empezamos a retomar en el mes de septiembre, pero como después, octubre, perdón, que ya parecía que la cosa estaba un poquito más tranquila, pero como después entramos en las jornadas que hemos tenido en finales de octubre y noviembre, hemos estado cargados de trabajo, pues no hemos podido tener ningún momento de estos, ¿no? Pero la verdad que estos momentos para mí son muy bonitos porque primero vemos gente que no vemos todos los días, eso por mi parte, por la parte vuestra también conocéis personas que tienen los mismos problemas que nosotros, ¿no? Y la verdad que son ratos bonitos y espero que a partir de ahora podamos retomar esta situación. Hoy tenemos con nosotros a Julieta, sevillana de adopción, ella es chilena, pero ya la vamos a adoptar, la vamos a dar. Sevillana de corazón, pero chilena de nacimiento. De nacimiento. La vamos a dejar de aquí, la vamos a encadenar para que se vaya ya más fácil. Ella es nutricionista y además es doctora en psicología, o sea, con lo cual tiene ahí dos campos que se llevan muy bien entre ellos, ¿no? Porque la nutrición muchas veces con la psicología pues están muy emparentadas. Y bueno, pues hoy yo le pedí principalmente que viniera porque ella, sabéis que antes teníamos con nosotros a Tamara, también compatriota suya. Tamara está en Australia, ha sido ella la que ha venido a ocupar su puesto y tenía yo mucho interés que los asociados pues empezarais a conocerla, los que todavía no la conocen, porque ya algunos pues están yendo a su consulta, porque la consulta que ella tiene ahora es con Federico Argüelles en la calle Alfonso XII, con lo cual sigue la misma temática. Adelante. Sigue la misma temática igual que estábamos antes, exactamente igual. Y ya te digo, bueno, es una persona que lo que llevo conociéndola es encantadora, amable, servicial y por supuesto conocedora de los temas que tiene que tratar, que es una de las cosas. A partir de ahí, pues ya te dejo la palabra y a disfrutar. Como siempre, esta charla tratan de ser dinámicas. Ella va a imponer, pero aquí lo que tenemos que hacer es interactuar, preguntar, las dudas que tengamos. Cuando no nos enteremos de algo, aquí no tenemos que tener corte, levantamos, aquí preguntamos. Y una charla de la buena, una charla donde charlemos todos, donde no es una persona a la que charle los demás escuchan. Aquí estamos todos a compartir, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, me presento, sí, soy Julieta, soy chilena, soy nutricionista. ¿Ustedes conocen a Tamara, no? ¿Alguno? Sí. ¿La conocen? Sí. Bueno, yo me encantaría decir que fui su compañera, pero fui su profesora en la universidad. Oh, qué bien. Así es que, bueno, ella está en este momento en Australia y me vine yo a probar, a ver, a conocer cómo trabajan aquí y en realidad estoy encantada. Me ha costado un poquito la llegada por lo de la visa y de trabajo y eso, ha sido un poquito largo, pero bueno, ya estamos legalmente viviendo aquí en Sevilla. Y estoy encantada realmente con el grupo, sobre todo el grupo humano de trabajo que tienen ustedes, que lo he ido conociendo a través de la jornada y eso. Y bueno, y también con Federico y el grupo de digestivos con el que trabajo, que realmente son un encanto. Hola, adelante. Así que bueno, José Luis me ha invitado hoy día a hablar de nutrición. Me puso un montón de temas que no creo que los podamos tocar todos, pero la idea es que podamos conversar algunos, los que más les interesan a ustedes, y podamos seguir reuniéndonos cuando ustedes lo consideren necesario. Yo estoy encantada y feliz de que me inviten a conversar de lo que ustedes quieran. También siempre le digo a José Luis, de nutrición yo puedo saber muchas cosas técnicas, pero la práctica ustedes las manejan mucho más que yo. Entonces la idea es que aquí conversemos de experiencia, de lo que yo sé de la teoría y de lo que ustedes saben de la práctica. Bueno, yo trabajo también, sí, con pacientes digestivos de todo en realidad, intolerancias a la lactosa, a la fructosa, al gluten, balones gástricos, toda la parte digestiva es lo que yo trabajo en la consulta del doctor Argüelles. Por lo tanto, sí, veo también pacientes con Crohn, en distintos también momentos, en distintos estados. Eso, bueno, la presentación que yo traje hoy día es bastante general. Me gustaría que se presentaran rápidamente. Si me dicen sus nombres para poder conocerlos. Antonio. Eloy. Ángela. Jesús. Soledad. José.
Pepe O Pepe. o Ana. Vale, José y Pepe. Ella. Rafa. Hola, mamá. Gloria. Pepe. Pepe. Juan. Juan. ¿No tiene nombre? Antonio. Antonia, bienvenido. Antonio también. Bueno, muy bien. Bueno, Mucha entonces, memoria tengo yo. ahora vamos a decir José, Antonio, Como tal, que era un nombre de verdad. Eloy, me lo sé todo. Rocío, Ángela, digo. Vamos a empezar, como les digo, esta es una charla bien general. Yo traje temas generales de nutrición en general y después vamos a ir viendo qué pasa en brote, que siempre es lo que más necesitamos, cierta información de nutrición. Si podemos prevenir brote o no, hay gente que dice que sí, yo digo que no, pero bueno, vamos a ir conversando un poquito de eso. Yo creo que para mí lo más importante, cuando hablamos de alimentación en enfermedad inflamatoria intestinal, claro, tiene que ver con cosas técnicas que a mí como nutricionista me interesan, como prevenir la desnutrición, prevenir las carencias nutricionales, que la gente no pierda masa muscular, eso es lo que a mí me interesa, ¿vale? Pero también es verdad que también me interesa ayudar a superar los miedos de comer una u otra cosa, porque cuando uno le duele la barriga y lo pasa mal, queda siempre con miedo, ¿no? De volver a comer lo que comía antes. Para derribar mitos que ustedes saben que las redes sociales son muy buenas, pero también son muy malas en el sentido de que tenemos mucha información dando vuelta y cuando uno está agobiado o angustiado, pincha y la información no siempre es la que tiene que ser. Entonces a mí me interesa en particular también derribar mitos. Y también me interesa mucho compartir experiencia, porque lo que le pasa a uno le puede pasar al otro, o puede ser distinto, o puede ser parecido, pero finalmente aquí hay una comunidad, ¿no? Que es lo que siempre dice José Luis, que aquí hay una comunidad. Y a mí me interesa conocer la experiencia de ustedes como pacientes y también yo les puedo contar la experiencia de mis pacientes. Y así vamos manejando información de los dos lados, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿O quieren una charla, una cátedra de congreso? No. Bueno, ¿qué es lo más importante que yo creo que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen que aprender de nutrición? Cosas generales, como por ejemplo, cuántas calorías yo debo comer en un día como adulto o como de acuerdo a la actividad física que yo tenga, ¿no? No sé si todos tienen claro su gasto calórico total del día, ¿no? ¿Cuántas? Porque aproximadamente decimos, un hombre de 70 kilos, de 1,70 m, 2.000, 2.300 calorías. Eso es una regla general. ¿Vale? Pero es importante que cada uno conozca su gasto energético diario, que es en el fondo la cantidad de calorías que tenemos que comer en un día para no bajar de peso ni para subir de peso, o sea, para mantenernos como están, ¿vale? También es importante que hablemos de algunos nutrientes que son nutrientes críticos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, como el calcio, ya lo sabrán ustedes, el zinc, la vitamina C, la vitamina B12, o cianocobalamina u otros nutrientes que ustedes tengan dudas, por ejemplo el hierro. El hierro también es un nutriente crítico, sobre todo en las mujeres, con enfermedad inflamatoria o sin enfermedad inflamatoria. Entonces, por ejemplo, es importante que también nosotros sepamos cuántos miligramos de calcio deberíamos consumir de forma ideal al día. Y vamos viendo si estamos consumiendo eso o estamos por debajo del requerimiento o estamos comiendo en exceso. ¿Vale? Entonces, estos valores yo se los voy a ir contando y ustedes van a ir haciendo su análisis mental y me lo pueden comentar a ver cómo van en los nutrientes. ¿Les parece que partamos así? Perfecto. Bueno, las calorías se calculan a partir de los kilos de peso, del kilo de peso por persona. O sea, yo digo, yo peso, voy a decir un peso que no es, 50 kilos, entonces yo multiplico 50 por 25 kilocalorías y esas son mis calorías diarias que yo tengo que consumir al día. ¿Vale? Son 25 calorías por kilo de peso. Decimos kilo de peso real, ¿vale? Sí, kilo de peso real, o sea, independientemente que yo esté muy baja de peso o que yo tenga exceso de peso, normalmente calculamos 25 calorías, ¿vale? Y ese nos da un gasto. A ver, ¿qué me puede decir alguien que lo haya calculado? Pepe, ¿lo calculaste tú? No, ¿Qué lo calculó? Estaba apuntando. 2.250, por ejemplo. Claro. ¿2.250? 2.000. Estaba apuntando lo del kilo de peso. Por kilo de peso. Decimos un rango entre 25 y 30. ¿Vale? Entre 25 y 30. Y siempre prefiero... 60 kilos serían 1.500. 60, 6 por 5... 1.500. 1.500, sí. 1.500 calorías. Claro, 60 kilos. Eso es
para yo mantener este peso. Distinto es si yo quiero aumentar de peso, entonces voy por 30, voy por 35. Si quiero bajar de peso, voy por 20, 22, depende. Si son niños no podemos hacer el cálculo hacia abajo. O sea, si son niños que quieren bajar de peso, tenemos que calcular el peso que tienen. No podemos poner a dieta un niño, no se puede hacer, ¿vale? Pero eso es una idea general. Esto es una regla general. Si alguien es deportista, gasta mucho, va al gimnasio 2 o 3 horas al día por 7 días a la semana, hay que aumentar hay que sumar todo un número de calorías por actividad física, ¿vale? Pero esto es como regla general. Ahora, luego más adelante vamos a ir viendo, por ejemplo, algunos aportes de alimentos para que vayamos viendo cuántos alimentos, porque al final del día, lo que nosotros sumamos entre pan, entre tostada, entre jamón, entre leche, es lo que tiene que darnos las calorías totales, pero también es importante la proporción. O sea, ¿qué viene de las proteínas? ¿Cuánto viene de las grasas? ¿Y cuánto viene de los carbohidratos? ¿Vale? Esa proporción, existe una proporción estándar, estandarizada, que dice que las proteínas deben ser un 15% de las calorías totales, los carbohidratos un 55% y las grasas un 30%. Y así entonces tenemos un 30% de las grasas, de las calorías del día que deberían provenir de grasas, idealmente grasas insaturadas, grasas vegetales, no grasas saturadas. Pero también hay una pequeña porción que se le da para las grasas saturadas, o sea, entre todos los tipos de grasa, 30% de las kilocalorías totales, ¿vale? ¿Las proteínas cuántas has dicho? 15%. Eso como regla general, ¿vale? Sí, por eso digo, hay alguien que hace mucha musculación o alguien que ha estado hospitalizado y tiene la masa muscular muy por debajo de lo necesario, podemos aumentar, ¿vale? A 18, a 20, incluso a 25, ¿vale? Pero por regla general un 15. Entonces, ya esto es más técnico, pero también es importante que ustedes lo sepan para no hablar siempre de lo mismo, ¿cierto? Vamos a hablar, por ejemplo, un gramo de proteína aporta 4 calorías. Un gramo de grasa aporta 9. Entonces, distintos nutrientes aportan distintas calorías. Por lo tanto, si yo tengo 1 kilo de aceite, 1 litro de aceite, eso tiene muchas más calorías de que tiene 1 kilo de pollo, por ejemplo, que es casi pura proteína. Entonces, no siempre 1 kilo es lo mismo en aporte de calorías, ¿vale? O 1 ml de leche no es lo mismo que 1 ml de aceite. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que han venido, por ejemplo, de pasar un brote, han estado hospitalizados y han perdido mucho peso, como tampoco los podemos poner a comer grandes cantidades porque es que no resisten, porque han estado operados, intervenidos, hospitalizados, tenemos que echar mano ¿a qué? A los bebibles, ¿no? Claro, pero con grasa. Con grasa. Con grasa, ¿vale? Porque un poquitito de grasa entrega muchas más calorías que un poquitito de azúcar o un poquitito de proteína. Entonces nosotros los nutricionistas vamos jugando con eso, ¿vale? Cuando estamos hablando de dietas líquidas, enterales o parenterales, también podemos ahí controlar la cantidad de grasa que ponemos en la sonda o en el catéter. También puede ser que controlemos ahí los lípidos. Lo mismo los carbohidratos. Entonces, al final del día, la sumatoria de todos los macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, la sumatoria de esto nos tendría que dar el valor calórico total, que es la sumatoria de las calorías que necesitamos por kilo de peso, ¿vale? Entonces, para las nutricionistas en enfermedad inflamatoria intestinal es muy importante que el paciente consuma las calorías totales para que no vaya bajando y perdiendo peso, ¿vale? Siempre llegar al valor calórico total o un poquito más, porque sabemos que cuando viene el brote se pierden ¿cuántos kilos normalmente? Por brote, ¿cuánto se baja? Depende. Depende, pero... Es que depende de lo que dure el brote realmente. Hay gente que no ha salido del brote. Estamos en un brote constante y realmente eres una lima comiendo. Y te acostumbras a eso. Hay gente que tiene brotes concretos y pierde mucho peso porque no está acostumbrado. De repente empieza el baño y no está acostumbrado Pierden a comer 7, tanto. 8 Claro. kilos. No, y además si te estás en brote, normalmente te dan un tratamiento de corticoides y automáticamente el agujero en el estómago. Yo cuando tomo corticoides se me forma un agujero en el estómago. Puedes comer Más no puedo comer, ¿no? Es verdad que y también es verdad que retienen mucho líquido, ¿no?
ajustes también de la sal, del sodio, del potasio, del cloro en general. Vale. Entonces, cuando tenemos un brote, en la generalidad, es verdad que aquí es muy particular en realidad, pero se pierde peso. Entonces, nosotros los nutricionistas tratamos siempre, cuando viene un paciente recién diagnosticado que no tiene necesariamente una sintomatología, comer por lo menos el valor calórico total, para tú mantenerte. ¿Vale? Ahí estimaremos entre el paciente y yo si quiere subir, si quiere bajar, si quiere mantenerse, pero por lo menos las calorías totales del día. ¿Vale? Y ahí hacemos el cálculo y decimos, bueno, de estas calorías vas a comer tantos gramos de proteína, tantos gramos de grasa, y esos gramos de grasa y de proteína se traducen en una pieza de jamón, en un vaso de leche. Ahí viene la parte de la dietética, ¿no? Que es trasladar la nutrición a la comida, a las medidas de comida. ¿Vale? Una pieza de unos 50 gramos, que es el tamaño de la palma de mi mano, por ejemplo, en carne son 50 gramos, y vamos trasladando lo que es teórico a lo que el paciente puede hacer en casa. Ese es mi trabajo diario en la consulta, bajar lo que el paciente necesita a lo que tiene que comer en casa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿A no hablar tanto? No. ¿No? ¿Sabían esta información? ¿La conocían? ¿No? Los cálculos esos que has dicho de los 25 por kilo, no, yo no lo sabía. El factor 25. Eso es súper importante que lo sepan, independientemente que vayan al nutricionista o vayan al digestivo. Eso es información para ustedes, que ustedes tienen que manejar. Es parte del hacerse cargo de la enfermedad, ¿no? Bueno, el problema quizás sea muchas veces el saber las calorías que tiene lo que te estás comiendo. Eso es un follón. Es verdad. Es verdad, Te tomas un yogur, te tomas luego un filete o te tomas un plato de esto y cuánto es un lío. Al final es el apetito y para adelante. No, y además, si te tomas el yogur, a lo mejor en el yogur te ponen las calorías que tiene, pero en el filete no. Bueno, eso tío, ¿verdad? En el filete no. Y ese chavo te pone la tantera tampoco. Claro. Bueno, pero esa información la podemos ir revisando más adelante. Mira, nosotros en Chile tenemos, esto es súper antiguo, una que después lo sacaron, pero cuando yo estudié, no decir qué año, existía una que se llamaba pirámide calculadora. Y ponía una pirámide, que no la traje, que no pensé que, no sé, que me podía interesar. Es una pirámide que pone por grupo de alimento promedio las calorías. Entonces pone carne. Entonces hace equivalencia, por ejemplo, 50 gramos de carne equivale a un huevo, equivale a, no sé, no me acuerdo ahora, un trozo de pescado, una lata de pescado, de atún, equivale, y todo eso tiene las mismas calorías, que son 65, por ejemplo. Entonces es más fácil sumar. Para uno como nutricionista, el paciente va diciendo, nosotros vamos sumando las calorías. Bueno, otro día que me quieran invitar, podemos traer la pirámide calculadora y hacemos el ejercicio. Perdón, ¿el huevo cuánto tiene? ¿Un huevo cuántas calorías tiene? 65. 65. Porque tiene yema, y en la yema hay grasa saturada y colesterol. Que no digo que sea malo, porque necesitamos igual grasa saturada y colesterol para todas nuestras hormonas, para la formación de lípidos también a nivel cerebral y eso. Pero sí tiene grasa y colesterol. Por eso es tan poquito en cantidad, pero tiene 65 calorías. ¿Vale? Que hay huevos grandes, chicos, estamos hablando de un huevo mediano. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de los requerimientos de estos nutrientes. Por ejemplo, el calcio, lo que se dice es que se necesitan 700 miligramos de calcio día, ¿vale? En la vida adulta, porque los niños tienen un requerimiento un poquito aumentado, las mujeres que están embarazadas también tienen un requerimiento aumentado, pero esto en promedio, para no perder masa ósea, o sea, para que no hayan osteoporosis, osteopenia u otras cosas. Se supone que 700 miligramos al día es lo que deberíamos consumir para tener una salud ósea adecuada. Y aquí, por ejemplo, que está un poquito chiquitito, pero si me paro aquí, ¿hasta dónde me paro? Ahí, perfecto. Ahí. Bueno, aquí, por ejemplo, este vaso de leche entera, que es un vaso de 150 ml, que no es el vaso grande, tiene 75 miligramos de calcio. 176 miligramos. 176 miligramos de calcio. Con lo cual, rápidamente, si dijéramos 3 vasos de leche al día, cubre el requerimiento casi. Más lo que viene en la carne, más lo que viene en la verdura, se hace los 700 ml. ¿Vale? Ahora, puede no ser 3 vasos de leche, puede ser un yogur, una leche y un queso, 2 quesos, un yogur, ¿vale? Son 3 lácteos en general. ¿Qué pasa si no consumimos estos lácteos? Esto es importante porque en general
Bueno, las mujeres, que son las que tienen más problemas con el calcio, por lo de los embarazos y eso, normalmente, el calcio se guarda en los huesos, se almacena hasta los 25 años. Después, ya es todo diario, es tu balance diario. Si has tenido un buen almacenamiento, una buena ingesta de calcio antes de los 25 años, puede ser, te puedes manejar con valores menores porque ya tienes tu reserva. Si por algún motivo no has tenido una buena reserva, es vital que puedas consumir los 700 miligramos para no ir perdiendo masa muscular. ¿Vale? Una cosa que es importante, bueno, de manera general entonces, el calcio se encuentra en los lácteos. Hay, bueno, no sé si hay alguien vegano aquí, antes de abrir la boca. No, bueno. Dale. Los veganos también dicen que el calcio se puede obtener de otros alimentos y de otras formas, ¿no? Por ejemplo, desde las nueces, desde el brócoli, que es verdad que pone el brócoli que es alto en calcio, en general en comparación con otros vegetales. El problema es que, y eso también es una información que es importante, es que el calcio, como es un mineral, se absorbe mejor o peor dependiendo de con qué lo acompañemos. ¿Vale? Existen unos elementos que se llaman quelantes, que son quelantes de los minerales. Y estos quelantes lo que hacen es que atrapa el calcio, lo encapsula y ya no se absorbe en la misma cantidad. ¿Vale? Y las frutas y las verduras vienen con estos quelantes en el mismo alimento. Por lo tanto, si me preguntan a mí, el calcio del brócoli, que podrá ser mucho, se absorbe poco. O sea, tiene, es verdad que tiene, pero no se absorbe. Pero más 50 brócoli te tienes que comer al día, una barbaridad, ¿no? 3 brócoli al día. Claro. Grande, ¿no? O sea, 3 platos. Claro, pero yo digo lo que dice la gente que no consume lácteos, por ejemplo, que el calcio sí se puede obtener, que es verdad que el calcio está en otros alimentos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué facilita la absorción de calcio? Por eso la naturaleza es tan sabia, la vitamina D. Por eso todos los suplementos de calcio tienen calcio con vitamina D. Porque en el intestino esa mezcla es mucho más fácil de absorber. Y los lácteos de forma natural también traen vitamina D y vitamina E. Entonces están bien hechos, están bien diseñados. Porque traen calcio y traen vitamina D también. Bueno, aquí pone, por ejemplo, las sardinas, que aquí comen, en Chile casi no se comen sardinas, pero aquí sí comen, pero esto es por las espinas que trae. Aquí pareciera que fuera mucho el aporte de calcio, 400 miligramos de calcio en la lata de sardina, pero es por las espinas, hay que comerse las espinas. Son 400. ¿Y esa también viene encapsulada la vitamina? No, esta también trae vitamina D, así que se Esa es buena. absorbe bien. Bueno, porque es que yo no las estoy mirando, ahora que estoy mirando el centro. Yo le meto la espina a la sardina. Las espinas, sí. Y Porque te tomar van a- Las de lata de las comentes. Yo me las tomar como. más calcio de los 700 miligramos no tiene ningún problema, ¿no? No, normalmente no tiene ningún problema porque se regula solo a nivel sanguíneo el calcio. Hay mecanismos de regulación que hacen que no se te acumule una gran cantidad de calcio a nivel metabólico. Pero es verdad que hay gente que tiene genéticamente la predisposición a hacer piedras de calcio en los riñones. Entonces, la gente que tiene esta predisposición genética, los cálculos renales, ¿cómo se llaman? Sí, ¿Cálculos renales también? Hay cálculos renales de distintas cosas, pero también hay cálculos renales de sales de calcio, de minerales. ¿Vale? Hay cálculos renales de colesterol y otras cosas. ¿Y el queso qué tal va? ¿El queso? El queso tiene mucho... El queso tiene mucho calcio, sí. El más duro tiene más calcio. El más duro tiene más calcio, pero tiene más sal. ¿Tiene más qué? Más Sal. sal. Pero más calcio sí tiene, porque mientras más concentrado y menos agua tiene, más se va concentrando la parte que tiene más proteína y más calcio. ¿Cuánto tiene un trozo de queso normal? No sé, 50 gramos o 25, ¿cuánto calcio tendrá? A ver, digamos por ejemplo, del corte de una caja, a ver, que esto que serán 50 gramos, esto que está acá, puede ser 50 gramos de queso igual es harto para comerlo como en una porción. ¿No? Puede tener entre 200 y 300. El queso que más tiene aquí pone que es elemental. Elemental, porque esta es bien duro y es bien concentrado, ¿no? Pero normalmente 50 gramos de queso tiene entre 200 y 300, dependiendo del tipo de queso.
¿vale? Entonces equivaldría lo mismo a un vaso de leche, un trozo de 50 gramos de queso. ¿Y es factible comerlo durante todo el día o de una vez después de comer? Eso no da lo mismo. Con la anchoa. El vaso de leche, como dijo usted, que era de cuánto, de 150 o de 250. 150. De 150 tiene 180 de calcio. Ya, porque los vasos de leche normalmente son tienen más, ¿no? Claro, a veces tiene 250 y ahí ya tendría 300 y casi 400 Ah, es en un vaso Es grande. un vasito de café, ¿no? Claro, ese es un vasito, De café una con taza leche. 3 cuartos de taza. Una pregunta, para el tema de la lactosa, el queso viejo, cuanto más viejo, menos lactosa. Es verdad, sí, es verdad. Pero también ponen queso viejo sin lactosa. Para la También. gente que tiene una intolerancia de verdad, Ujú. es preferible sin lactosa directamente. Pero siempre cuanto más curado, Menos, menos. sí. Sí, eso es así. eso es Puede así. El más curado menos la Sí, Si no lo amplía. eso es verdad. Bueno, del calcio, entonces, por ejemplo, es verdad que una porción de legumbre tiene 54 miligramos de calcio, que si alguien comiera, por ejemplo, legumbre todos los días, pero nos pasa el problema de los quelantes, los oxalatos, los fitatos, que hacen que no se vaya a absorber. Entonces, eso a mí me gusta siempre dejarlo claro, no por pelear con los veganos ni con los vegetarianos, pero que la gente tenga la información como es. Ahora, es verdad que si, por ejemplo, alguien que es vegano o vegetariano que no consume ningún lácteo extremo, ningún lácteo, esas personas deberían suplementarse. O sea, esas personas deberían tomar calcio y ojalá calcio con vitamina D para que lo que poquito que absorban se pueda absorber de mejor manera. Lo otro que es importante es que también el intestino es bien sabio, como ustedes sabrán. Entonces, cuando la gente restringe mucho el calcio, por muchos periodos, como los veganos estrictos, por mucho tiempo, pareciera que la permeabilidad intestinal, con el poquito calcio que consumen, aumentara la absorción. Eso se ha visto, que a poquitas cantidades de calcio, los veganos que han restringido por mucho tiempo tienen niveles sanguíneos no tan bajos como se podría esperar, porque si nosotros absorbemos, por ejemplo, el 50% del calcio, ellos absorberían el 70%, pero es por la deficiencia al final, ¿vale? No es algo que tampoco nosotros podamos manejar, sino que eso es lo que se ha visto. ¿Alguna otra pregunta del calcio? ¿No? ¿Cuántos lácteos comen en el día? Yo como muy poco. Eso estaba mirando yo aquí, que Yo sí como como muy poco. porque yo mucho queso y leche también. Yo es que Yogur también. yo leche no he tomado leche en mi vida. Desde pequeño. Nunca lo hagas la leche. ¿Te has hecho una enciclopedia? Medio litro a la noche. Está bien. Me lo llevo a cabo, ¿no? Bueno, ahora me está poniendo calcio. Yo estoy tomando Lidesil, que es vitamina D. Pero un Sí, lo estoy tomando. medio litro. Porque me dio la última analítica para checar un poco. Por eso es. Pero que con suplementación deberían dar bien. Si es o suplementación o esto, por eso te digo, esto es lo natural, pero darle suplementación. Yo tendría que aumentar mi ingesta de queso. Pero la mayoría, yo creo que la mayoría, por lo menos mucha gente con lo que yo he hablado, tenemos Y cada vez está peor. recetado eso, calcio más vitamina D, en concreto el ideo. ¿No es? La mayoría lo tenemos recetado también por el... Sí. ¿Lo tiene recetado el calcio? Yo tomo muchísima leche, pero muchísima. Pero, por eso he hecho la pregunta anterior de si nos pasamos. Pero a mí me tienen recetado el calcio desde la primera vez que me pusieron corticoides. Desde entonces no me lo han quitado. Y yo también. Igual. Y no me lo han quitado. Y lo tomo el calcio con vitamina D, pero es que aparte vamos a tomar noche un vaso de leche de medio litro. Yo me tomo una ampolla al mes de Lidesil. Yo aparte del diario Una también. ampolla. Pero eso está bien, porque esto es un nutriente crítico, es lo que quiero decir. Estamos hablando de los nutrientes que para enfermedad inflamatoria intestinal son claves, críticos, y por eso los médicos tienden a suplementarlos, porque lo saben. Saben que la población de personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal en general tiene problemas de calcio, porque es verdad que la lactosa les ha sentado mal un montón de tiempo, entonces sacan los lácteos, sí, y a veces no necesariamente consumen sin lactosa, sino que los sacan de plano, y entonces viene la gente con bajo consumo de calcio. La leche sin lactosa se supone que tiene menos calcio. Tiene lo mismo. Vale, es que tomo eso. Tiene que- También hay otro problema, que lo hemos visto algunas veces en algunas charlas que hemos tenido, que es que como no con los medicamentos que tomamos
somos fotosensibles, no podemos tomar sol, que es lo que nos va a fijar el calcio, la vitamina D, y como no nos puede dar el sol, Eso pues, también. quizás también sea por eso Por eso es un terminamos con poco calcio. Yo no lo del sol, Ya, le voy a hacer una pregunta. Yo he estado leyendo y diciendo que cuando se tienen brotes de colitis ulcerosa, está prohibido la leche. No. Eso es un mito, eso yo lo he leído. Es un mito. Lo que tratamos de restringir es la lactosa. No, si yo soy intolerante a la lactosa. En particular, claro, en particular se trata de restringir en brotes la lactosa, sea o no sea el paciente intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una diarrea, arrastra la diarrea todas las vellosidades intestinales que hay y la lactosa se produce en la punta de la vellosidad. Entonces, la lactasa, que es la enzima que hidroliza la lactosa. Entonces se produce una intolerancia transitoria a la lactosa, pero no es la leche, es la lactosa. Y eso hay que ser también bien preciso. Pero si yo tomo, porque yo soy intolerante, tomo una leche, queso, mantequilla sin lactosa, pero cuando dicen que te da el brote, y ahora mismo lo tengo, dicen que está prohibido totalmente eso. No, es la lactosa en particular. Yo con los pacientes lo manejamos así. Vamos, yo Sí. es que no tengo la leche, solamente uso ¿Y te prohíbe la leche? la leche sin lactosa. Sin lactosa, te la prohíbe. Te La prohíbe la leche en leche. general, los lácteos te los piden. La lactosa en general, pero es por la lactosa. No debería ser, y además que desde el punto de vista también nutricional, es riesgoso quitar proteína por quitar. Porque también, dependiendo de lo que hablamos, cuánto dura el brote, si dura 5 días no importa. Puede estar 5 días sin leche, no importa. Pero si dura, claro, si dura meses, estar sin el aporte proteico de los lácteos es un aporte proteico importante, porque tampoco te vas a comer un cerro de carne ni un cerro de pescado, y la proteína no está en nada más que la leche y la carne. Entonces, yo personalmente considero que hay que ser cuidadoso. Hay gente también, médicos, y que recomiendan quitar el gluten, también durante los brotes. Si la persona no es intolerante al gluten, yo personalmente creo que poner más restricciones de lo mal que ya se siente la persona y de la dificultad que tiene para llevar, no es necesario. Es verdad que hay gente que quita la lactosa, quita el gluten sin... Hola, no, pasa. Ahí se acomoda el... Es verdad que se tiende a quitar muchas cosas en el brote porque la sensación que tienen también los pacientes es que, claro, que la leche les cae un poco mal, y puede ser la grasa, puede ser la misma fórmula de la leche y la lactosa sin duda. Que es por lo que te digo, que se produce esa intolerancia transitoria, que son lo que te dure la diarrea más 2 o 3 días, donde no generan lactosa de forma natural. Entonces después se va reintroduciendo la lactosa de a poco, como si fuera una intolerancia. ¿Vale? O también se usan las enzimas. También después de los brotes largos, de las diarreas largas, se puede usar la enzima, la lactasa. ¿Algo más? ¿Y la leche entera, desnatada, semidesnatada, cuál aporta más? ¿Aporta ¿O es más? lo mismo? Calcio, lo mismo. Lo mismo la crema. No debería, por ley no debería modificarse el aporte de calcio en función del aporte de grasa. Vale. ¿Vale? Lo mismo, sin lactosa y con lactosa, por ley tienen que aportar lo mismo. Perdón, ¿y usted cuál aconseja para conseguir ese calcio necesario, esos 700 miligramos? ¿La leche, el yogur, el queso o no tiene preferencia? No tengo preferencia, Lo que creo que eso lo queramos, tiene que ¿no? decidir el Lo que paciente. nos caiga mejor. Lo que les caiga mejor, lo que les guste más. Otro brócoli. Todo bien. La olla de brócoli, lo que les guste más. No, es que da lo mismo, porque realmente se absorbe igual, y si hace los 700... Si tiene el ion estropeadillo, ¿qué pasa? ¿Cuál de ellos? Bueno, yo creo que lo que tiene menos grasa, ¿no? No, lo que tenga menos grasa, que puede ser mejor el yogur o la Puede leche, ser mejor el yogur, o si no, un queso tipo Burgos, que tiene poca grasa. Queso, pero tipo Burgos, no queso añejo o curado. ¿Vale? Va a depender en función de eso. Por eso es que es verdad que son muy particular dar indicaciones. Y a mí cuando me hacen dar charlas yo me pongo un poco nerviosa, porque sé que la generalidad aquí no corre tanto. Cada paciente es un punto. Y eso es lo en la bonito, ¿no? alimentación. No lo sienta bien 2 días seguidos la misma comida. Sí. Claro, y voy a venir yo a decir lo que te va a sentar bien a... Hay que hablar de temas genéricos y cada uno tendrá que ir tomando nota y hacerlo a su... Yo creo que lo suelo manejar como yo le pregunto, ¿Eh?
Con el sol, que no al sol. Claro. Sí, Pero depende de lo que esté. Si a lo mejor no está tomando inmunosupresores, Sí, sí, No, yo lo tomo. yo tomo pastillas que Aparte del sol, ¿no? pues no se debe, por ejemplo, con el Immunel está totalmente prohibido. Es igual más que tenía tomando. La mayoría toma Immunel Poncho aquí. negro, pero negro Claro. con Bueno, se puede tomar. me cago en Dios, porque estoy lo fui pegando desde Yo estoy ahora con un pepino más. Lo agarra de goma, Ah, nos cuesta digerir. Si yo estoy tomando un espárrago, no morir. La verdad es que esperando volver, no lo voy a dar en cuarto de no me hace ninguna. No, te digo que el tema general es que cada uno tiene que ir haciendo su dieta. Claro, pero ya para empezar a digerir la de goma, yo lo he espárrago. ¿y esto cuándo llevas con Yo el...? llevo Se acostumbra, sin parar. Ah, No, bueno. con este nuevo. Con este nuevo llevo 3 años, no lleva años que va. Bueno, pero ya subía varios meses, ¿no? Es 7, vamos, sí, ya está bajando de hecho. El efecto, ¿no? Dime. Yo tengo una duda respecto a la lactosa. Sí, a ver, yo creo que a veces nos pasamos un poco con el consumo. A veces no tenemos la pastilla de lactosa o no tomamos alimentos sin lactosa. Entonces, yo quería saber si, aparte de los efectos que tiene, bueno, básicos, ¿no? De dolor de barriga y tal, tiene efectos, esos pequeños excesos tienen efectos a largo plano. Bueno, es solo el problema digestivo. Ujú, sí, porque la lactosa es un carbohidrato que es natural, que viene en los lácteos. Es el carbohidrato de los lácteos, así como la fructosa es el carbohidrato de la fruta. Entonces es un oligosacárido que no tiene ningún efecto en otra cosa que no sea eso, en la intolerancia propiamente. Bueno, vamos viendo. Otra cosa que es importante es el zinc. El zinc sirve, si ustedes lo googlean, bueno, participa en 400 reacciones metabólicas en el cuerpo, o sea, en todas partes: cerebro, intestino, enzima, visión, crecimiento de los niños, inmunológico, o sea, el zinc está en todas partes, digamos a nivel metabólico. Y el zinc se encuentra principalmente en las carnes, directamente en las carnes, ¿vale? Carnes de todo tipo. Y también para aportar un poco a la información de hoy día, bueno, el requerimiento de zinc es de entre 8 y 11 miligramos al día como dato, como número. Y el zinc se absorbe mejor en presencia de vitamina C y en presencia de proteínas. Por eso digo que la naturaleza es sabia, porque viene la carne, que principalmente es proteína, viene el zinc. Entonces juntos estos dos se absorben. Se han visto estudios donde, por ejemplo, en ratones les administran zinc puro y no se absorbe tan bien como cuando les administran zinc con proteína en el mismo tiempo, ¿vale? Entonces ahí se puede demostrar que efectivamente, además de que la carne trae zinc, además ese zinc sí se absorbe muy bien. Aquí también, bueno, en la tabla que está aquí, pone el aporte de zinc en otras cosas que no son carne, como el pan, los vegetales, y realmente es mucho, mucho menor el aporte. Por lo tanto, también yo siempre tengo ese punto con las chicas, sobre todo que llegan a la consulta, que quieren ser veganas, estrictas. Entonces, sacar las carnes tiene también este problema del zinc, ¿vale? Y otra cosa, que lo mismo que el calcio, también el zinc se mejora su absorción o se disminuye su absorción en función de lo que lo acompaña. Entonces existen otros elementos que son quelantes, que se llaman fitatos en particular, que se encuentran en los vegetales y en los frutos secos, y que a mayor cantidad de fitatos, menor zinc se absorbe. Entonces también a los nutricionistas y a los bioquímicos que nos gusta complicarnos la vida, calculamos no solo el aporte de zinc, sino que además el índice de zinc y fitato del alimento. Si el índice de zinc y fitato del alimento es muy alto, quiere decir que ese zinc, por mucho que haya, no se va a absorber. Entonces, estas tablas, por ejemplo, que obviamente son de estudios, de revistas y todo, pone el contenido de zinc por 100 gramos, que aquí se ve que las carnes tienen mucho más que los tubérculos, los vegetales, las frutas, y además pone el índice de fitato. Entonces, por ejemplo, las carnes, ninguna, ni lácteos, huevos, pescados, aves, no tienen fitatos. El índice es 0, por lo tanto la absorción es perfecta, o sea, es el máximo que se puede absorber. En cambio, sí, vamos viendo, por ejemplo, es verdad que los frutos secos tienen zinc, pero el índice de fitato es súper alto, entonces no se absorbe.
¿vale? Entonces eso también, de a poco ir, que no te quedes con lo primero que te dicen. ¿Un Porque es filete verdad- de 100 gramos cuánto zinc tiene? ¿Qué dice? Carne, un filete de 100 gramos de carne Hígado entera. ya, Como alrededor de 5 miligramos. Claro, el hígado y el riñón son los más concentrados. Porque también nosotros, en nuestro hígado y en nuestro riñón, tenemos más concentración de zinc, igual que los animales. Entonces, para la deficiencia de zinc y de hierro, siempre órganos tienen más que la carne en el músculo, por ejemplo. ¿Y el huevo? El huevo tiene 1, O sea que con el huevo, pero 100 gramos de huevo son 2 huevos. 100 gramos son 2 huevos, pero ¿cuánto tiene 2 huevos? Tiene entre 1 y 1,5, dependiendo... Serían 3 nada más, 3 miligramos de zinc. No, es Yo 1 voy a en tomar 2 huevos, en 100 gramos. Carbohidratos, Azúcar azúcar. o en 50 60. Yo veo más complicado, yo lo veo, el llegar a los miligramos del calcio, No crear, ¿no? Lo estoy mirando y digo, madre de Dios. Es que depende, por eso De es que 100 gramos de carne es muy poca carne. Pero tú te comes No, pero yo que carne la verdad que como Bueno, o pescado. 100 gramos de pescado 100 gramos de pescado es poquito. es poco pescado. O sea, aún de este porte son 200, 230. Sí, un día sí, pero todos los días me como pescado. No, otro día come carne, otro día come pollo. Mire ese zinc, Yo carne, tiene pescado, que tomar 200 gramos Y por la noche huevo. 250. O los brócolis. Pero también se va sumando con otras cosas. No solamente la carne. Bueno, eso es importante ir haciendo el ejercicio, ¿no? De 8 gramos a cuánto equivale en una pieza, a cuánto equivale para poder ir calculando. Es verdad que el zinc, mientras a mayor edad, va bajando el requerimiento de zinc también, ¿vale? Entonces, eso lo pusimos como un referente. Y también Mayor edad, perdón, ¿cuánto te refieres? 60, Entonces, 60, 50, 80, claro, va bajando el A requerimiento partir de de zinc. 60 para arriba. Y si te tomas un filete, es bueno tomárselo con un tomate o algo, ¿no? Claro, o con jugo de naranja, que tiene vitamina C, por ejemplo. ¿Vale? Porque la proteína ya la llevo. La proteína la trae la carne. O un zumo de Ahora no naranja. salió la cerveza. Bueno, ese zumo de cebada. Y con el filete que te vas tomando, zumo de uva. Zumo de cebada, eso es bueno. ¿Y la ensaladilla para cuándo? ¿Cómo? Te lo he dicho, tú ya te lo La dije. ensaladilla para cuándo? Este también es importante. La vitamina B12. ¿Han escuchado? ¿Les han hablado de la vitamina B12? El hidrofil, ¿no? ¿También la toman? Bueno, también se inyecta. Sí, se inyecta. También es un nutriente crítico en enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso es que los médicos lo ponen o lo conversan por lo menos. ¿Vale? Y esto es más complicado, porque la vitamina B12 se produce, bueno, se absorbe en el intestino, en la primera parte del intestino, pero siempre que haya un elemento que se produce en el estómago que se llama factor intrínseco. Si no está en factor intrínseco, no se absorbe. Necesita el factor intrínseco para atravesar la barrera intestinal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que se gastrectomizan? Que se sacan el estómago. Que se lo reducen, ¿no? No tienen factor intrínseco, por lo tanto no absorben nada de vitamina B12 y es gente que tiene que inyectarse vitamina B12 cada 15 días por el resto de la vida. En el caso nuestro hay muchos pacientes que se toman vitamina, tienen que un aporte vitamínico de Pero B12. yo, Muchísimo. No sé por qué motivo será. Porque es nutriente crítico. O sea, se ve que la población de enfermedad inflamatoria intestinal en general está baja. Entonces, por ahí también lo recetan un poco a todo el mundo para prevenir. Ahora, el efecto de la vitamina B12 o en qué influye o dónde está, es todo coagulación, también un poco sistema nervioso, pero principalmente en el hemograma, ¿no? Ahí están en los linfocitos, en todas las células sanguíneas se necesita vitamina B12, que se absorbe en el intestino, pero en presencia del factor intrínseco. Y el requerimiento es 2,4 miligramos al día en promedio, entre 2 y 2,4. Eso, ¿hasta aquí alguna consulta de los nutrientes críticos? Sí, la vitamina B12, ¿dónde la podemos encontrar? ¿En qué alimentos? En las carnes, normalmente en las carnes, si no lo puse, en las carnes los lácteos tienen un poquito menos, pero principalmente en las carnes, huevo y pescado.
¿Cualquier tipo de carne? Cualquier tipo de carne. En general las carnes son ricas en las vitaminas del complejo B, B3, B9, B6 y B12 en general. ¿El zinc también en el pescado? Jamón. Sí, ¿Igual que en la carne? sí. Ahí tú digas, Sí, ahí más o menos también. mismo, sí. No, grupo de carnes, todo más o menos mismo aporte. Huevo un poquito menos, y lácteos un poquito menos, y después ya fruta, verdura, pan, casi nada. O poquito. Diga. ¿Algo más? ¿Y la carne es lo mismo guisada, por ejemplo, que a la plancha? Sí, estos nutrientes en particular no se pierden con la cocción. Al revés, o sea, se concentra. Cuando uno hace una carne, obviamente pierde agua y entonces se concentra. Tiene más. Claro, sí, se concentra. Sí. Perdón, por ejemplo, el zinc este yo me pongo, la B12. Todos Se la los inyecta. meses, hace años me pongo una vitamina, bueno, me pongo la B12, una inyección, me parece que pone 1000 miligramos, lo que trae la inyección. 1000 unidades. 1000 unidades, y entonces si la necesidad son 2,4 por 30 días, ¿no? Es que no es lo mismo, Otra porque medida. esto es lo que absorbemos intestinalmente. Se calcula de otra forma cuando lo inyectamos directamente intramuscular o a la vena. Es otro cálculo que hay que hacer. De hecho, es otra unidad. Lo que viene en la jeringa o en la ampolla no son miligramos. Entonces no se puede hacer el cálculo así directo. Esto es de la dieta. Y si a mí me pongo demasiado. No, no, seguro que no. Seguro que está controlado. Se calcula de otra forma. No, alguna vez lo tengo alto, ¿eh? Alguna vez cada casualidad que no han hecho un análisis antes de ponerme la B12, incluso he visto que está por encima. Yo creo que no me la tenía que poner todos los meses. Es que además tú pesas poquito. Entonces también es en función un poco del peso. ¿Vale? ¿Tú pesas cuánto? ¿60? ¿Eh? ¿Tú pesas 60? Pues no llego. No llego a 60. Peso 58 kilos ahora mismo. Yo tengo una balanza aquí. Tengo un par de... No, yo peso más. ¿Cómo que trabajar en esto? ¿Eh? Bueno, es por eso, es porque no se calcula igual cuando va por vía intramuscular o endovenosa que cuando va por vía oral, ¿vale? Son cálculos distintos. Pero está buena la pregunta, porque uno podría decir, estoy poniéndome De B12 muchísimo y a todos los meses. Un poquito menos de calidad. O sea, pero está muy buena la pregunta. Es verdad, la gente con la B12, hay personas que notan cuando necesitan la B12. A la vista a nivel mental también Y la afecta, como una pérdida de memoria. la gente cuando se algo va así. muy bebida. No, era ¿No? por eso, pero me van a dar otra tienda, eso no. Cuando coge el que ha dicho, Antes de irte de huelga te tomas una No, que yo conozco que me vamos, ¿Qué hace? la habré escuchado gente que ha caído con que se ha caído un tomatillo y con se ha desmayado, ¿sabes? Y la han B12, ¿no? o antes de irte a la No, huelga, sí, le llaman el kit del borracho, la vitamina B12. Eso me lo voy a apuntar. Va que bola, te tomas Para la feria. Para la feria eso me lo voy a Como te apuntar. cagan todos los nombres, no viene de arte. Claro, claro que cuando llegas a los no, pero es verdad que todas las personas que tienen obsesión alcohólica siempre están de juego. O sea, siempre comen menos porque toman más. Pero, vamos, que me ha venido el flyer de No sé si acordarme de eso, buscan de gente que ha Ese es caído el kit del borracho que me dio mi Luisa Castro. Vitamina B12, paracetamol y tramadol. O tramadol y ibuprofeno. Cuando tienes interrumpido o tienes una ileostomía, en el estómago quizás el factor intrínseco aumenta o disminuye, o la B12 no la creamos, no la absorbemos. En una ileotomía es que se absorbe, depende de qué parte, porque se absorbe en la primera porción del intestino, se absorbe la vitamina B12 que viene con el factor intrínseco del estómago. Si el estómago está intacto, la primera porción del ilio está intacto, no debería haber problema de absorción. Lo mismo en una colostomía, no debería haber problema porque todo es más arriba, ¿no? Entonces, La colon sí, pero como yo tengo una ileostomía, digo, lo mismo, yo también me pincho. sí, con mayor razón. Con mayor razón. Sí. A mí el doctor siempre le ha dado muchísima importancia a lo que quiera, pero no se deje de poner la B12. Es que eso tiene, la B12 tiene que ver con la coagulación. O sea, uno se puede, por un toque, puede producirse una hemorragia que no se puede controlar. O tienes un accidente en una muela,
o cualquier cosa, no digo un accidente grave, pero alguna cosa que la hemorragia no pare, la mujer en la Y menstruación. cosas neurológicas también. Neurológicas también, sí. Sí. ¿Algo más? ¿No? ¿Puedo sentarme? Cuatro, me voy a sentar de lado para poder... Ya. Bueno, eso, yo creo que, bueno, yo traigo un poquito más de los probióticos y prebióticos, pero yo creo que eso lo podemos ver o lo quieren ver ahora, porque no sé si les interesa. Y lo otro que tenía yo era para ver los alimentos irritantes en brotes y eso. No, me parece más... Pasamos a... Sí, lo otro Pasamos al otro. más práctico del día a día de todo. Vale. Bueno, esto quizás, Pepe, ¿tú lo viste en la presentación? ¿Te puedes? No. ¿Lo viste en la presentación de la jornada? Que es lo Sí. mismo. Sí, ya. Esto. Federico la otra vez me pidió que hablara en unas jornadas de qué hacer cuando estaban en brote los pacientes. Y yo también digo, depende del brote, depende de lo que tenga, si es Crohn, si es colitis, entonces, bueno, se me hace difícil hablar en forma general, pero de manera general podemos decir, primero observar los síntomas, porque la restricción de lo que vayamos a hacer va a depender exclusivamente de los síntomas. Si tengo diarrea, va a ser una cosa, si no tengo diarrea, va a ser otra cosa. Si tengo vómito, va a ser otra cosa. Si tengo mucho dolor, va a ser una cosa, y si no tengo tanto dolor, va a ser otra. Entonces, los síntomas mandan, en realidad. Por eso no puedo dar una recomendación en general. Lo que sí pido siempre es no, lo que hablábamos de la lactosa, no restringir alimentos sin estar seguro de que eso es algo importante de sacar de la dieta. Distinto es cuando nos sentimos muy mal y no queremos comer nada. Estamos hablando ya de cuando podemos elegir. Si sospechamos que el brote está comenzando a aumentar la hidratación, porque lo más probable es que en algún momento lleguemos a estar deshidratados, entonces mientras mejor hidratados estemos, mejor enfrentamos el brote. Bueno, yo siempre digo esto, a todos mis pacientes les he metido hasta por las orejas infusión de orégano, que es un antiespasmódico y un para los gases muy potente. En Chile lo ocupamos un montón, lo ocupamos para niños con cólicos del biberón, que realmente no ceden a ningún medicamento y con esto les va muy bien. Y esto es la infusión de orégano, del orégano que utilizamos para la comida, una cucharita de orégano, agua hirviendo, esperamos que se enfríe y eso bebemos 3 veces al día. Es una cucharita de orégano en una taza de agua hirviendo. Para 150 o 200 ml una cucharita de orégano. Esperas que se enfríe. Hay pacientes que me dicen, no Julieta, eso yo no lo voy a hacer, es que yo no tolero el orégano ni para condimentar, no lo voy a hacer. Digo, bueno, ya, bueno, eso Julieta, es que es buenísimo. ¿Se puede endulzar con miel? Se puede endulzar con lo que tú quieras, sí. Normalmente los pacientes con intolerancia a la fructosa que tienen muchos gases y eso, miel no pueden, pero lo hacemos con stevia. Y cuando dices una cucharadita, ¿qué te refieres? ¿De café, de postre o de qué? De chiquitita. Es como un solicito de té, más o menos lo mismo. Claro, lo que pasa es que este no viene, en Chile sí lo venden en bolsita. No, aquí no, Aquí pero lo venden no he visto en- vida. Aquí en Hinojo sí lo venden en bolsita, ¿no? Sí, sí, en el ojo, sí. Referente a esto que está hablando, la jornada la escuché yo decir esto y desde entonces todas las mañanas yo lo único que tomo son infusiones. Le añado también un poquito de orégano solamente una vez al día. Me he hecho un poquito más, pero bueno. Solamente cuando hay brote o si lo quieres seguir tomando siempre de Bueno, un brote no hace para nada. prevenir, ¿no? Si lo quieres tomar siempre y 3 veces al día, nunca va a ser mucho. Yo digo sí, nunca va a ser mucho. Los pacientes que tienen intestino irritable, que van y vienen, que se sienten bien, que se sienten mal, lo mismo. Y les ayuda muchísimo, pero es específicamente para los gases y para la dispepsia, para los dolores. El hinojo, por ejemplo, es más bien para el estreñimiento, para agilizar el tránsito, tiene otras funciones. Bueno, cada hierba, evidentemente, la manzanilla cicatrizante, sí, cada hierba tiene su Si se le afán. a la infusión esta, digamos, se le añade un poquitín de tomillo, Sí, puede venir también bien el tomillo. sí. También Vale. Yantén, no sé si tienen Yantén aquí. ¿Cómo? Yantén. Yantén, no. Voy a buscar, sí, porque Yantén es un nombre mapuche, que es de los pueblos originarios de mi, pero no sé si hay aquí. ¿Es una raíz? Sí lo hay. No, son hojas. ¿Hojita? Son hojitas. ¿Sí hay? Yo lo he comprado en el herbolario. Vale. Bueno, eso, nosotros en Chile también tenemos un herbolario nacional que, bueno, que es un trabajo muy bonito, que se ha sistematizado la información que dan los pueblos originarios.
los médicos, los químicos farmacéuticos han hecho después, a partir de lo que dicen los pueblos originarios, estudios científicos de prueba y control, de ensayo clínico y todo, y han ido probando los efectos específicos de cada hierba. Y el orégano, bueno, tiene este efecto de anticólico y antigases y antidiarreico. ¿Y el orégano ingerido, los aliños, tiene el mismo efecto o no? Yo no sé por qué, pero yo he visto que no. No, es que nadie se va a comer una cucharada entera. No, pero si no le da la tomate, Sí, no lo sé. Yo también lo sé. En la pizza, pero claro, una cucharada es como comerte los cuatro rotos. Claro, que además también yo creo que el efecto de que el agua caliente saca también seguramente claro, la molécula, que es lo que hace el efecto. No lo sé. O sea que el orégano es mejor tomarlo como una manzanilla, como un hinojo, ¿no? Sí, es No mejor. hay en bolsita. No hay aquí. Creo que no. No hay. No, hay que hacerlo en el colador. Es mejor que el hinojo. Es que tiene otra función. El hinojo es más digestivo, es más para pasar el tránsito, para disolver las grasas, para que no te caiga pesada la comida. Esto otro es específicamente para la hinchazón y los gases, puntualmente. No necesariamente para lo otro. ¿Que se pueden combinar? También. Pero de verdad que la infusión de orégano sola funciona muy bien. O sea, a mí me lo ha dado la experiencia en la clínica con los pacientes más que cualquier otra cosa. Bueno, mi hija es celíaca también cuando tiene brote o crisis o qué sé yo, se desordena, también anda muy bien con eso. Bueno, y esto también es importante, que si estamos en casa y empezamos uno ya se conoce, ¿no? Que va a venir, que se empieza a sentir mal, etc. También una cosa que podemos hacer es tomar té muy suave, o sea, no concentrado, con una cucharadita de azúcar y una pizca de sal, así una pizca con el dedo, y eso es como un suero casero. Que el suero finalmente es agua, cloro, sodio, potasio y azúcar. Y azúcar para que se absorba, ¿no? Entonces también eso se puede hacer para evitar la deshidratación, ¿vale? Para tener repletadas las reservas de sodio, cloruro y de azúcar antes de. Eso de forma general. Ahora, de forma general, ¿qué deberíamos quitar nosotros cuando tenemos un brote, digamos un brote de primer grado, que todavía funcionamos, que vale, nos duele y todo, pero no estamos hospitalizados ni necesitamos intervención? Quitar los irritantes. Todos los irritantes quitarlos, por lo menos por una semana. Alcohol, gaseosa, la cafeína, la teína, la fibra insoluble, condimentos fuertes, la grasa animal, que es grasa saturada, y los alimentos que producen gas. Brócoli, cebolla, ajo, puerro, no sé el puerro cómo les va, pero por lo menos a gran parte de la gente le va más o menos con los gases. Quitar los condimentos fuertes, la pimienta, etcétera, etcétera. Si quitamos esto, el intestino va a tender a desinflamarse, ¿vale? Si seguimos comiendo esto, la inflamación se vuelve mayor, o sea, se va agravando el cuadro. Que no depende exclusivamente de la dieta la progresión del cuadro, eso lo sabemos, pero esto sí puede ayudar. Bueno, aquí hay ejemplos de alimentos irritantes. La fritura, la comida envasada, que trae también grasas trans o grasas saturadas. El café, digamos, café de grano, eso es más irritante que el otro café. Se puede tomar sin cafeína, porque en estricto rigor lo único que daña es la cafeína. Sí, es lo único que daña es la cafeína. Bueno, esto también es importante. A esto me gustaría sentarme un día a escribir cuando tenga un minuto, que no he tenido, de los tipos de fibra, porque en la enfermedad inflamatoria intestinal en específico, la fibra soluble normalmente ayuda, pero las indicaciones generales de los médicos, de los sanitarios, generalmente es quitar toda la fibra. Entonces se sacan todas las verduras, todas las frutas, se limita el consumo. Y la verdad es que no es lo mismo la fibra insoluble que la fibra soluble, a efecto intestinal. Entonces,
ahí me gustaría a mí tratar de dedicarme en algún momento a poner un folleto de dónde la fibra intestinal y cuáles son los efectos, porque no es lo mismo llegar y quitar todo, que nos va a terminar en un estreñimiento sí o sí, que quitar solo la fibra soluble, que la fibra insoluble, que la fibra insoluble es en el fondo lo que nosotros no podemos digerir, que es la celulosa, la hemicelulosa, que son las fibras más puras. Nosotros no tenemos esas enzimas, las hormigas sí tienen esas enzimas para digerir la celulosa, nosotros no. Entonces eso pasa desde la boca hasta el final intacto, ¿vale? Se conserva tal cual. Entonces, normalmente para distinguirlo, pero no es tan así, por eso digo que me gustaría dedicarme en algún momento a detallarlo, la fibra insoluble de manera general, para hacer la educación más fácil, decimos que es la fibra que se ve, ¿vale? El arroz integral, la avena integral, el pan que trae semilla y tú ves el centeno o ves la avena, eso normalmente es la fibra insoluble. Y también lo que está en la cáscara de la fruta. Lo que está dentro de la fruta es la fibra insoluble. Entonces, La soluble. la soluble, perdón. Soluble. Sí, la soluble. Por ejemplo, claro, dentro de la pera, la manzana, los cítricos, el brócoli, la chicoria, la cebolla y el puerro, tienen fibra soluble. Específicamente estos tres, achicoria, cebolla y puerro, tienen inulina, que además es un prebiótico. ¿Vale? Entonces, El puerro tomado de cualquier manera, tomado de cualquier manera. incluso a plancha, crudo, a la plancha, un poquito a la plancha. Claro, claro, sí. Es que la fibra no se... Yo que me encanta la sopa con el puerro pasado un poquito. Yo no lo aguanto, yo soy achicoria y no sé lo que es. El puerro. La chicoria es como una lechuga greca, ¿no? ¿Y la lechuga es soluble o insoluble? Insoluble. Por eso genera tantos gases. Y la pimienta, ¿Y el tomate? ¿qué tipo de fruta? La manzana, por ejemplo. Claro, la manzana tiene más fibra insoluble, la insoluble adentro, Soluble. soluble dentro, insoluble afuera. Por lo tanto, Si la pelas. la confía siempre la manzana. pero es que si no tiene ningún problema, no la quita. Estamos hablando de cuando estamos con... Cuando sabes brote, lo que hace es que la pela y además la metes en el microondas y la cueces un poco y te la tomas un poco. Claro. Yo la hago al horno mucho, al final. Esto lo que tiene que hacer con la manzana, digo, me compro una plata. Ah, que tengo que ir con la manzana, Me como un plátano. me compro un Es plátano. verdad, pero hay pacientes que les gusta y es verdad que, por ejemplo, ponen pera sin piel, manzana sin piel y la hierven en agua con canela. Nosotros en Chile comemos un que se llama compota. Compota, sí, claro. Sí. Aquí Y se hace eso- con membrillo Claro, y con batata. Con batata. Boniato. Boniato, acá, allá no hay boniato. Boniato. Acá sí. Y entonces esa fibra que está hervida y que es la parte de adentro, es una fibra que es maravillosa, o sea, forma geles, es muy suave, mantiene la flora intestinal, esto del equilibrio que siempre hablamos, entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Esta fibra insoluble es fantástica para el cuerpo. Soluble. Ay, ayer me voy a acostar porque estoy muy cansada. Pero todo me entiende. Bueno, eso. Entonces cuando decimos retirar toda la fibra, ya vale, sí es verdad que hay que retirar la fibra, pero sería bueno también precisar cuál, ¿no? Porque es que después nos viene el problema contrario del estreñimiento. Oye, de hecho, he dejado de comer pera y manzana por lo mismo, porque es que son cosas que uno se da cuenta y dice, coño, que tiene un montón de fibra. Y no te das cuenta, porque haces deporte ese otro día, tomas por peras porque tiene. Y al final terminé de compro otras frutas y ya está, ¿sabes? Habrá frutas. Pero cuando lo del microondas no Y además está muy bueno. Sí, es que también Y es más rápido. Es muy rápido. Me La hacen en el horno. Si la hacen en el horno está más buena, pero yo la hago en el microondas y es muy rápido. ¿Y le pones qué? Nada. ¿Un pocillo con agua? Nada. Nada. Y canela, y canela. O la corta a casco, cortadita, la pongo sobre un plato, la 2 minutos. La corta. Pam, ¿sabes? Te la pongo. Espera que se enfríe, porque el caliente no me gusta, espera que se enfríe. Está muy buena. Ay, con canelita chulo. Sí, yo no he hecho No nada. le echas nada. Nada. ¿Y azuquita? Nada. Y está muy buena. Es que parece que le falta el azúcar. Sí, pero yo a mí no me, yo me la tomo sin nada, no me necesito azúcar. Que digo que El sabor. que parece que está todavía más dulce. Está más Claro, dulce, que sí, pierde sí, agua. más azúcar, sí. El agua se concentra. Claro, se concentra el sabor en general. Perdón, ¿y el aguacate qué tal va? El aguacate el aguacate es buenísimo. Tiene fibra insoluble, poquita fibra soluble. Sí, tiene ácido graso de los mejores. Tiene omega 9, que casi nada tiene.
Así que está muy bien. Lo que sí, solo para precisar, tiene fructosa. Entonces, las personas que cursan con cuadro de intolerancia a la fructosa la tenemos que retirar. Es rica en fructosa. Pero hay gente que tiene fibra insoluble. Fibra insoluble y soluble, tiene de ambas. Sí. Pero yo la recomiendo. El aguacate dicen que aunque tengas fructosa, es mucho mejor tomarlo que la manzana. Yo soy intolerante también a la fructosa, por eso te digo. Lo que pasa es que cuando tiene... me han dicho lo del aguacate, digo, pues el aguacate es el único que me ponen a mí que lo puedo tomar junto con la banana y junto con arándanos, pero ni pera, ni manzana, ni melón, ni uva. Así que ¿para qué te cuento? Para mí el aguacate y sí, el aguacate tiene muchas propiedades. Tiene fructosa, es mediano en fructosa, pero para efectos de nosotros... Me han puesto varios médicos como el que mejor lo puedo tomar. Es que es verdad que es un superalimento. La manzana no, la pera no, porque tampoco. la manzana tiene la mucha fresa, así que os cuento. Sí, no es verdad. Os cuento lo que queráis. Dale un papel y vayas a hacer la lista. Es verdad. ¿Prueba que demuestre que uno es alérgico o intolerante a la fructosa? ¿Cómo? Perdón, no te escuché la primera ¿Hay parte. alguna prueba? Sí. que Sí, diga, sí. ¿es usted intolerante a la fructosa? Ella Sí, que cuente. sí la hay. Ella que la cuente. Te la cuento. Hay una prueba que Sí me siento. te dice si eres intolerante a la fructosa. Es una prueba que te dan un líquido, tú soplas y tienes que estar allí un poco de tiempo. Igual que hay otra prueba intolerante a la lactosa, que según hay médicos que sí y hay médicos que no, la que es, te tienes que soplar igual que la fructosa, no es lo mismo que si te la sacan sangre. A mi hija en concreto le dieron que no era intolerante a la fructosa, soplando, tardas varios, te dan una toma de 20 minutos, esperas, soplas, te lo registran, al siguiente, Sopla. a esa le dio negativo, se la hace en sangre y te dice que sí, otra vez no. Eso es antes de ponerte la velocidad. Pero yo no sabía eso. Sí, se hace la prueba de oxígeno expirado. Entonces se va tomando, te ponen una carga de fructosa que te tienes que tomar, que normalmente como eres intolerante, por eso te estás haciendo la prueba, te sientas muy mal, pero te la tienes que tomar y te van midiendo cada 30 minutos. Sí, cada 20 minutos o... El oxígeno, la curva. Y lo que indica si tienes o no tienes es los niveles, los valores de la curva. Eso, así se diagnostica. Igual que la Yo veo 3 o 4 pacientes todos los días con eso. Y también me dijo a mí en el digestivo, porque claro, cuando empiezan a quitarte no podías comer ni cebolla, eso me lo han dicho ya varios, ni ajo, ni tomate, y me lo dejaron en verano, yo empecé a adelgazar que ni te cuenta, además es que te cambia toda la vida, porque dices, bueno, ¿qué como? Y encima dice, y además la lactosa, otro punto más, tienes que mirar, porque tú miras el chorizo, he mirado el lomo y la mayoría te plantan lácteos con leche. Y dices tú, oye, qué bien, estamos estupendamente. Cosas que no deberían tener. No deberían. Y entonces te digo que la fructosa te la ponen así, entonces tienes pocas opciones. Claro. Lo bueno es que Lo que sí me dijo a mí el médico es que llevase a rajatabla, eso sí que me lo dijo el del digestivo, a rajatabla la lactosa. La fructosa, como tú lo vayas viendo, ¿verdad? Porque el que dices, es que esta fruta no la puedo tomar, es que esta verdura tampoco. Claro. Lo que pasa es que la dieta sin fructosa se va por etapas. Es un mes, una dieta estricta, con 3 gramos de fructosa, y luego pasas a 7 y luego pasas a dependiendo de cómo vaya. Mi hija la ha hecho con una nutricionista y mira que te hago. Dile que venga con eso. Con eso ya sabéis. No, ahora está con otra gente. ¿Y da resultado o qué? Sí, se quita eso. La intolerancia a la fructosa se quita. No es como la intolerancia a la lactosa, que no se quita. No es tan fuerte. Se quita. Como una dieta bien hecha. Intolerante a la Después tú lactosa. la empiezas a Eso me lo dijo a mí el de digestivo. Es verdad que es estricta. De la fructosa. Venga, Bueno, ya. Yo me los muevo de No, ya llevamos una hora, cada 15 días. Ya terminé. Muchas gracias. Sí, que es lo que vas a decir, que es lo que vas a comentar. No, estamos terminando. Estamos haciendo corte aquí. No, ya llevamos una luego hay hora, preguntas. nos queremos ir a casa. Le agradezco
agradezco mucho la participación, Muchísimas gracias. la presencia y espero que nos volvamos a encontrar. más Julieta, adelante. dinos algo del kéfir. ¿Qué quieres de qué? Que si es bueno o no. Sí, sí, bueno, porque trae, tiene prebióticos y probióticos, tiene los dos, así que sí. ¿Ha dicho el kefir? Sí. Ahora, es verdad que hay gente que lo tolera mejor, gente que lo tolera peor, pero como alimento, bien. ¿Y el de cabra mejor? ¿El de cabra? No, no diría yo, no necesariamente. Tiene mucha más, ¿cómo se llama esto? Lo que hemos hablado antes, mucho más calcio. No, El kefir de cabra. no, no equivalente. Más que el de vaca. No, es equivalente. Te lo pone bien esta Navidad. Es equivalente. Las pastillas de la lactasa Sí. funcionan bien Sí. porque yo las tomo. Funciona bien. Finalmente, lo que tú tienes Sin que... abusar o... Claro, sin abusar ideal, pero es lo mismo porque finalmente la leche que pone leche sin lactosa no es que le hayan quitado la lactosa, sino que le pusieron la misma enzima que vienen en la cápsula. Es lo mismo, así que funcionan bien. ¿Y el queso de cabra, que dicen que no tiene lactosa? ¿O se puede tomar si no eres muy... No, tiene menos que el de vaca, sí, pero tiene. Porque me han dicho el que tiene más de 20 meses de maduración el queso, el que ya ha perdido la lactosa. Mientras más maduro, menos tiene, sí. Eso es verdad. Pero cae más duro en el estómago, ¿no? No sé, está buenísimo. Bueno, ¿por qué voy a decir? ¿La transparencia la podrías pasar? Ay, sí, Sí. Se está grabando todo para ponerlo luego en vídeo. El vídeo lo pondremos en el canal de YouTube. Y ahora le voy a decir a Julieta que me descargue. Déjame monorarla un poquito y te la mando. ¿El qué? Para que ponerla más bonita para mandar. Para poner, esto la quiero poner con el vídeo, pero me hace falta ya. Ah, bueno. Rapidita. No, hoy ya no lo voy a hacer. No, hoy no, pero en el fin de semana. ¿Al fin de semana? ¿Al fin de semana? Ya. Vale, pues Me avisan cuando lo sigan, por favor, para yo verla en sí, primero. claro. A ver si le doy autorización. A ver si quiere pixelado, ¿no? ¿Aconseja pan blanco, pan de Depende. celta, pan de... Depende, no, depende. de lo Porque que tú toleras? lo que tú toleras, o sea, yo siempre creo que poner más fibra en la dieta es mejor, siempre. Pero si lo toleran más, pues que Como verán, nos ha sabido a poco. Ay, bueno. Tenemos muchas preguntas. Quiere decir que... A mí no me mire, que yo por mí que siga, eso no, yo no tengo problema. Una pregunta. Yo veo muchísima agua. ¿Es algo que tenga que ver con la enfermedad? A nadie más le pasa. A mí me pasa, pero yo por la Pero no necesitas un medicamento. ¿Un medicamento no? Sí. Algún medicamento puede que te diga. Algún medicamento puede. Pero la enfermedad sí no. Pero es un medicamento. De hecho, por la noche me llevo una botella de litro y medio a la cama. Bueno, damos por terminado. Damos por terminado. Bueno, pues muchísimas gracias. Y muchas gracias. De todas maneras, hay que decir que Julieta ha hecho un gran esfuerzo hoy por estar aquí. Ella llegó de Chile el martes, porque tuvo que solucionar unas cosas, está todavía un poco con el jet lag, que no lo ha pasado. Tenía la consulta cargada por personas que no había podido atender estos días y la he recogido en la consulta para traerla para acá y la hemos traído, vamos, Encantada. Otro aplauso más, hombre, otro aplauso más.